Voy a hablar sobre... Ok, entonces voy a empezar con la presentación. No puedo avanzar. Edward, no sé. Ya empecé. Ya empiezo. Los temas que vamos a revisar es un poco de definiciones que vienen establecidas por default en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de cannabis. Este reglamento sale de manera oficial el 12 de enero de 2021 y por eso es que para la asociación es importante que ustedes conozcan algunos temas relevantes que están revisados en este reglamento. Y les voy a medio traducir lo que se establece dentro del reglamento y ustedes como empresas o como médicos puedan utilizar el reglamento a su favor. En definiciones, algo que me parece que todos tenemos muy claro es que el reglamento establece que el cannabidiol y sus formas ácidas es un compuesto que carece de propiedades psicoactivas. Entonces esto finalmente es algo importante dentro del reglamento porque nos permite reclasificar al CBD dentro de los compuestos que no requieren forzosamente una receta médica para su adquisición. Obviamente, yo pongo que hay un error. Las propiedades psicoactivas se refieren a cualquier fármaco que tenga efecto a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, el CBD sí tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central. Lo que no tiene es un efecto psicotrópico, que implica las características que nosotros conocemos referentes al THC. Pero es un pequeño error. Lo más importante es que dice carece de, y entonces esto nos permite utilizar al CBD para ciertas formulaciones que no van a requerir una receta especial para su comercialización. Ahora, les doy aquí una definiciones que maneja tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud, en donde para todos es muy claro que el término psicoactivo es cualquier principio activo que tiene efecto a nivel del sistema nervioso central. Dentro de las sustancias psicoactivas está la cafeína, está el té, están los refrescos, está la nicotina, o sea, muchísimas sustancias químicas. Y entonces, en la redacción de nuestro reglamento sí hay muchos puntos de mejora. Uno de ellos es este. El cannabidiol sí tiene efecto a nivel del sistema nervioso central. Lo que no provoca es una alteración de la realidad o de cómo se percibe la realidad. El reglamento que surgió este 12 de enero de 2021 tiene un nombre gigantesco, pero finalmente hay algo que medio regula lo que ya se había... ¿Perdón? Doctor Vicente, ¿tiene alguna participación? No, todo bien, todo bien. Ah, ok. Este reglamento lo que regula es finalmente las modificaciones que existieron a la Ley General de Salud del 2017 y se llama Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de cannabis y sus derivados farmacológicos. Este título, afortunadamente, nos permite actualmente empezar la producción, la investigación y empezar a medicar compuestos conteniendo cannabis. ¿Qué es lo que regula? Producción primaria, ahorita lo vamos a ver a detalle. Investigación para la salud, investigación farmacológica, fabricación de derivados farmacológicos y medicamentos y evidentemente la parte médica que implica cómo vamos a recetar y qué controles vamos a seguir para todos aquellos pacientes que requieran un tratamiento que tenga algún componente farmacológico de cannabis. En la producción primaria, vamos a ver cuáles son las competencias. La producción primaria la va a regular, y así lo establece el reglamento,
Senacica. Senacica es un corporativo muy semejante a COFEPRIS que depende de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que actualmente se llama SADER. Y lo que proponen en este reglamento es que Senacica pueda establecer la verificación y certificación de toda la parte de sembrados para reducir riesgos de contaminación física, química, microbiológica para la producción de flor. Evidentemente, en el reglamento se establece que Senacica estará formando o trabajando desde cómo se genera la semilla, cómo se produce esta semilla, qué código genético tiene, qué características tiene esta semilla, cómo se abastece la flor o la planta completa para realizar extracciones y generar de esta manera la materia prima para la producción de productos médicos. Entonces, como ustedes ven, Senacica tiene un papel trascendental porque es el inicio de la cadena. Yo no puedo producir un medicamento si yo no tengo una planta que haya sido previamente registrada y verificada por Senacica. Es ahí en donde empezamos a tener un poco de conflictos porque Senacica tenía 90 días para poder homologar y generar las reglas del juego para poder sacar los famosos permisos de siembra. Estos 90 días corrían a partir del día 12 de enero del 2021. Estoy en 10 de septiembre de 2021 y hasta la fecha no hay humo blanco, es decir, no existe una reglamentación que permita para los que estamos dentro del área de cannabis tener las reglas claras de cómo solicitar un permiso de siembra, o dos, cómo registrar una semilla para que pueda ser utilizada para cultivos. Otra dependencia que también forma parte importante de esta cadena de producción primaria, que así le llamamos en el reglamento, es el SNICS. El SNICS es el Sistema Nacional en donde se certifican las semillas. Cuando yo sé que ustedes son médicos y cuando yo soy química, cuando empecé a escuchar la certificación de la semilla, bueno, pues yo no entendía realmente nada. ¿A qué se refieren cuando se certifica una semilla? A sacar una patente. Es decir, la certificación de una semilla, que es lo que solicita nuestro reglamento, es algo que está también erróneo, porque certificar una semilla de cannabis implica que yo garantice que esta semilla es pura, que nunca se ha cruzado con nadie más, que sus progenitores tienen las mismas características genéticas y que es pura. En cannabis no se puede. A nivel mundial solamente existen alrededor de 50 semillas certificadas, es decir, que garantizaron que tienen una familia que no se ha modificado, ¿no? Eso es muy difícil porque, insisto, cannabis es una planta muy maleable. Si yo modifico sus condiciones climáticas de suelo o la estreso, eso puede generar modificaciones genéticas y por lo tanto modificar la planta para la siguiente generación. Por lo tanto, lo que se pedía dentro del reglamento es que el SNICS lo que generara fuera algo que nosotros decimos calificación de semillas. En la calificación de semillas, yo le coloco una etiqueta a cada semilla y entonces puedo decir, esta semilla es calidad, no sé, recomendada porque tiene perfectamente bien definido su código de barras, su material genético, sé cuánto CBD y cuánto THC va a producir y la puedes utilizar. Esta semilla es una semilla genérica, muy parecida a la que acabo de mencionar, y bajo ciertas condiciones es bajo las cuales va a producir las características tanto de CBD como de THC. Y existirá, tal vez, alguna semilla que logre obtener el certificado, es decir, que se logre garantizar que su identidad genética ha sido pura
durante un periodo de tiempo grande. Sin embargo, este pequeño detalle del reglamento en donde me piden que forzosamente yo certifique semillas previo al cultivo, es algo que debe Senacica modificar en esto que le llamamos homologación de las normas y reglamentos. Senacica tendrá que generar un documento, un acuerdo, una ley, perdón, un acuerdo, una norma, un lineamiento en donde diga, en donde el reglamento de la Ley General de Salud en materia de producción de cannabis, etcétera, en donde dice certificación de semillas, se entenderá por calificar una semilla previo cierta documentación que ingresará cada uno de los productores. Y hasta ahí vamos, ¿no? Porque ha sido complicado las negociaciones con SADER, con Senacica y aún más con el SNICS. La semilla se tendrá que demostrar, independientemente que no tenga la patente, es decir, que no sea pura, tendremos que demostrar la genética con la que cuenta. Esta genética ya existen ciertos partes del genoma de la semilla, en donde se sabe que este SNP codifica para qué producción de cannabinoides va a tener. Entonces, si nosotros tipificamos esta parte, es importante porque nos va a garantizar que esta semilla, bajo las condiciones ambientales determinadas, lo máximo que va a producir de THC será X porcentaje y lo máximo que producirá de CBD es determinado porcentaje. Para cada semilla y dentro de lo que para el SNIC significa calificar una semilla, tendremos que demostrar el porcentaje de germinación y cómo se va envejeciendo la semilla. Estos detalles ya están establecidos para casi todas las semillas, excepto evidentemente para cannabis, porque es una planta nueva para nosotros. Es decir, legalmente nunca nadie había garantizado que de un costal de semillas de cannabis, el 80% va a germinar y ese costal puede tener una vida media de anaquel, ¿no? O almacenarse por al menos 2 años y no le pasa nada a la semilla. Con todas las demás variedades vegetales existentes en nuestro país, sí se puede hacer eso. Entonces, lo que se solicita es que dentro de cannabis tengamos estas garantías. Nosotros vamos atrasados porque Senacica no ha permitido homologar esto y dictar las reglas claras, pero es indispensable hacerlo porque de eso todos los que quieren cultivar cannabis tendrían la certeza de qué tipo de semilla tienen, cuál es su porcentaje máximo de THC y de CBD y bajo qué condiciones la tienen que sembrar, cuánto tiempo pueden guardar la semilla sin que ésta pierda propiedades que le permitan germinar adecuadamente y obviamente sabríamos que si yo compro X cantidad de semillas, de estas, ¿cuántas serán viables? El código de barras es algo que en la parte agrícola es muy utilizado. Y el código de barras es simplemente la tipificación genética de la semilla. Y para tipificarla genéticamente se requiere forzosamente sembrarla, porque yo codifico su DNA y establezco que esta semilla va a producir X porcentaje de THC y que por su código de barras es posible que tenga las hojas color morado. Cuando yo la siembro bajo ciertas condiciones, tengo que garantizar que en efecto estas características que vienen en su código genético sean reproducibles morfológicamente. Y esta correlación morfológica y genética es lo que le permite al SNICS y a Senacica garantizar que la semilla está certificada y entonces te dan una etiqueta que te dicen en efecto, tu semilla es reproducible. Los lineamientos para calificar semillas te piden al menos 3 siembras, 3 germinaciones continuas, durante las cuales tu semilla permanezca constante y las características morfológicas de la planta sean constantes. Entonces,
Esto es algo que ya deberíamos estar haciendo si es que queremos entrar a competir a nivel internacional con la parte de producción agrícola. En nuestro reglamento le llamamos producción primaria. Ahora, pongo el pescadito de los Simpson porque algo importante es que nuestro país tiene que tener una base de datos de todas las diferentes tipos de semillas que pudieran sembrarse en el territorio nacional. ¿Y con qué finalidad? Bueno, pues cannabis no es endémica de México y esto puede generar modificaciones en el entorno y no queremos tener pescaditos como los Simpson. Entonces, una de las funciones de Senacica es tener un registro nacional de las diferentes variedades de semillas y su impacto en la variedad o diversidad biológica, para que finalmente podamos evaluar los riesgos para la salud humana. El reglamento trata de tener, pues, regulación y control. Los que son profesionales de la salud, cuando tomaron la clase de fisiología, hablábamos de regulación y control. Y sabemos, por ejemplo, que la presión arterial es una variable que tiene regulación, es decir, cambios pequeños en nuestra presión arterial son censados y automáticamente se generan ciertos eventos dentro del organismo que nos permite regular esa variable porque es primaria. En el reglamento, lo que se buscaba, que finalmente no quedó plasmado, pero que era un objetivo, era regular los sembradíos o los cultivos de flores y de plantas que fueran destinadas a consumo humano, ya sea por extracción, porque se iban a usar las semillas o porque de ahí íbamos a sacar medicamentos, y controlado, que es algo mucho más amplio. El peso es una variable controlada, porque llega el momento en que ciertas variaciones de peso pues modifican ciertas condiciones fisiológicas. Sin embargo, no es una variable que nuestro cuerpo sense como primaria. Lo mismo íbamos a hacer con cannabis. La foto del lado izquierdo es una flor que va a pasar al proceso de extracción y de obtención de un medicamento, mientras que el cultivo de la derecha es un cultivo de cáñamo, en donde solamente lo voy a controlar porque el cáñamo es simplemente una planta de la cual voy a obtener combustible, fibras o simplemente semillas para consumo humano después de haberlas hecho un proceso para evitar que puedan germinar. Las diferencias en los cultivos son impresionantemente grandes. La flor que va a cultivo para producción de medicamentos es una planta que requiere una separación entre cada una de ellas de alrededor 1 metro de distancia, 1.5 metros de distancia. Es casi como la sana distancia, ¿no? Mientras que cáñamo se puede sembrar y entre planta y planta puede haber menos de 50 centímetros de distancia y perfectamente bien puede crecer porque no me interesa la flor. En cannabis, en la flor es en donde nosotros concentramos la mayor cantidad de cannabinoides. Esto no significa que de la hoja no podamos extraerlos, evidentemente. Sin embargo, en la flor es en donde mayor cantidad de cannabinoides podemos extraer, mientras que el cáñamo, cuando se siembra tan cercano, lo que voy a obtener es planta que me va a permitir sacar fibra, combustible, etcétera, ¿no? Y entonces, estas diferencias eran necesarias e indispensables que entraran en el reglamento. Está medio establecido que el control o el cultivo de cáñamo no requiere un permiso especial de siembra, pero solo está implícito. Por lo tanto, es importante que nosotros gestionemos que esto quede realmente explícito en esto que se llama homologación de las reglas. Para el cultivo, se requiere, para el cultivo que va para uso
medicinal, se requiere trazar desde cuántas semillas voy a hacer germinar, cuántas germinan. De las que germinan, les tengo que generar un código de barras por planta. Ustedes son expertos y saben perfectamente bien que normalmente los cultivos de cannabis se dan por clones. Entonces yo tengo una planta madre con un código de barras y a esta planta madre con código de barras yo le voy a extraer los clones, los cuales pongo a crecer y cada clon tendrá el código de barras de la mamá y un pequeño distintivo para saber cuántos clones tuve por planta madre. Y de acuerdo a nuestro reglamento de cannabis, los que hagan este tipo de cultivos, que tienen que ser en un lugar confinado, esto significa cerrado y con condiciones controladas, requerirán un libro de control y manejo de sustancias. Es decir, tendré que registrar cuántas plantas estoy sembrando, cuántas están germinando, cuántos clones estoy obteniendo y cuántas veces voy a hacer poda de mi planta. ¿Y qué voy a hacer con todo aquello que no utilice para la extracción? ¿A dónde lo mando? Nosotros hemos solicitado que eso que le llamamos desecho biológico, lo mandemos a la planta que va a obtener fibras o biocombustibles para que entonces la planta sea utilizada en su totalidad. Y nuevamente les digo, nuestra intención es que cáñamo, uso industrial, que no es lo mismo que estamos interpretando en el artículo 245, fracción cuarta. Cáñamo, uso industrial es cuando se trata de cualquier tipo de uso que se le dé a la planta, la cual no vaya a consumo humano o animal. Es decir, si la voy a utilizar para ropa, si la voy a utilizar para cuerdas, para papel, para biocombustible, a eso le llamamos uso industrial. Y eso es lo que debe de estar libre sin necesidad de una regulación y de un control de este tipo de cultivos. El reglamento dice que una vez que yo hago mi solicitud de permiso de siembra, tengo que ingresar un protocolo de seguridad. Tengo que decir cuál va a ser el rendimiento de mi cosecha y qué voy a hacer con los desechos que salgan después de que yo ya seleccioné las partes de la planta de las cuales voy a hacer la extracción. Y obvio, tengo que tener un protocolo de investigación aprobado. Con estos requisitos me dan un permiso de siembra y el reglamento dice que en 60 días. Han pasado más de 60 días desde la emisión del reglamento de cannabis, que fue el 12 de enero, y hasta la fecha no tenemos un solo permiso de siembra. ¿Y por qué razón? Pues porque nadie ha entendido cuáles son los protocolos de investigación que podemos ingresar. Todo el mundo dice, ingrésame un protocolo de investigación en humanos. Entonces, ¿cómo voy a ingresar un protocolo de investigación en humanos si ni siquiera sé cuál es el rendimiento de tu cosecha? ¿O qué porcentaje de extracción vas a tener? ¿O qué método de extracción vas a tener? ¿Cuáles van a ser los controles y las especificaciones de tu cosecha y de tu materia prima para la obtención del principio activo y luego este principio activo ingresarlo a un humano? Eso es prácticamente inviable. Lo que necesitamos en este momento como ciudadanos es exigirle a Senacica que este protocolo de investigación sea un protocolo de investigación agrícola, en donde digamos los porcentajes de rendimiento, en donde veamos que si modifico las condiciones ambientales, pues entonces, ¿qué tanto se va a estresar la planta y esto cuánto me va a modificar la... ¿no? Es decir, producción de principios activos, farmoquímica o de medicamentos. Pero previo de esto, a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis e intentar hacer
ser productos a la venta titulados suplementos a las variedades, ¿no? Pero resulta ser que en el artículo 215 de la Ley General de Salud, en la fracción quinta de este artículo, se establece que un suplemento alimenticio van a ser productos, sí, a base de hierbas, de extractos vegetales, alimentos tradicionales o concentrados de frutas, los cuales están adicionados o no de vitaminas y minerales y que presentan distintas formas farmacéuticas, pero su finalidad es incrementar la ingesta dietética total o complementarla o suplir algún componente. Ya ustedes han tenido algunos cursos y yo les quiero preguntar sinceramente, ¿algún fitocannabinoide tiene propiedades nutrimentales? ¿Realmente puede suplir algún aminoácido esencial o alguna vitamina o algún mineral? La respuesta es no. Entonces no cerremos los ojos y no intentemos copiar algo que está mal regulado en Estados Unidos y en Canadá. Los fitocannabinoides no son nada regulación. Y dentro también de la Ley General de Salud, es decir, de nuestra máxima autoridad sanitaria, nos dicen que no están permitidas las formas como caramelos, paletas, chicles o soluciones inyectables. Por lo tanto, no podemos tener gomitas en el mercado conteniendo fitocannabinoides. Un suplemento alimenticio no es un producto que pueda tratar, prevenir o aliviar algún síntoma o enfermedad. Por lo tanto, no prostituyamos al fitocannabinoide. El fitocannabinoide tiene propiedades farmacológicas importantes y es necesario investigarlo y es necesario utilizarlo de manera correcta y adecuada. Entonces, sí, hay que tener cierta reglamentación. En el mercado encontramos gotitas que dicen suplemento alimenticio o chocolates, ¿no? Conteniendo CBD. Si ya tomaron la clase con Andrés referente a las propiedades farmacológicas y los diferentes tipos de receptores, se darán cuenta que el chocolate y el CBD pues sirve como para súper tranquilizar a la gente, ¿no? Pero si le pongo chocolate y THC, pues es un antagonismo. Si no fuera suficiente con la Ley General de Salud que establece lo que son un suplemento alimenticio, se generó hace muchos años, un reglamento que dice que es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de productos y servicios. Bueno, pues este reglamento en el artículo 169 establece claramente que no es factible tener un suplemento alimenticio o catalogado como suplemento alimenticio si tiene alguna sustancia con actividad farmacológica o con alguna propiedad terapéutica y preventiva, donde específicamente están clasificados los fitocannabinoides. Y en el artículo 189 de este mismo reglamento dice que tampoco es posible o factible tener un producto de belleza, llámese cosmético, que tengan sustancias con actividad farmacológica o con propiedades terapéuticas y preventivas. Por lo tanto, lo que ocurrió en noviembre negro de 2018 con la salida de unos lineamientos que contravenían todo lo establecido previamente por nuestra Ley General de Salud y por reglamentos ya emitidos, ha generado un desconocimiento y en este momento un mercado gris y negro
utilizando cosas que en la realidad no es factible. No es posible tener suplementos alimenticios conteniendo cannabinoides a menos que nuestra autoridad sanitaria establezca concentraciones máximas permitidas en este tipo de productos. Y obviamente las concentraciones máximas permitidas en este tipo de productos pues tendrán que ser forzosamente menores a cualquier concentración que tuviera efecto farmacológico, terapéutico o preventivo. Y la gente se enoja y te dice, ay, sí, pero ¿de qué te va a servir que en mi contenido total de un frasco de 30 mililitros tenga solo 100 miligramos de CBD? Pues de nada, pero el reglamento y la ley son claras. Yo no puedo en un suplemento alimenticio o en un alimento tener una sustancia con actividad farmacológica, porque entonces tendría un riesgo sanitario, tendría que estar controlando, pues obviamente, todos los eventos adversos asociados, las interacciones farmacológicas, las interacciones medicamentosas, y no es factible hacerlo. Entonces, por eso es que si queremos tener suplementos alimenticios y alimentos a la venta con fitocannabinoides, se tendrá que establecer una concentración máxima permitida por unidad. Existen bebidas y estas bebidas finalmente hay algunas que incluso son alcohólicas y contienen cannabinoides. Pero ¿por qué traigo el tema de las bebidas? Como toda sustancia química, los fitocannabinoides tienen la posibilidad de transformarse en otras sustancias en función de ciertas características. Una de ellas, además de la luz, es el pH. Y pues resulta ser que a pHs ácidos, el CBD puede transformarse en THC. ¿Y qué creen? Que las bebidas alcohólicas y gaseosas tienen pHs ácidos. Por lo tanto, si yo ahí conservo mi CBD durante un periodo de tiempo y además le meto cierta energía cinética, es factible que en un periodo determinado de tiempo ese CBD pase a ser a THC. Por lo tanto, la etiqueta si dice sin contenido de THC no es tan real si el pH es ácido, porque es factible de esta manera poder transformar al cannabidiol tanto en delta 9 como en delta 8 tetrahidrocannabinol y se convierte en un riesgo para la salud. Entonces, este tema tan árido que es la regulación sanitaria nos permite evitar riesgos importantes para la salud. Pero por ello es importante que ustedes lo conozcan para que no intentemos seguir dañando el país. O sea, ya estamos muy mal. Hagamos las cosas adecuadamente. Tenemos la oportunidad de marcar impacto, de marcar brecha, de hacer camino. Y esto lo debemos de hacer adecuadamente. Y entonces decirle a Estados Unidos, discúlpanos, para nosotros un suplemento alimenticio es también para Estados Unidos. Lo que pasa es que FDA no ha regulado actualmente. Pero para todo el mundo es realmente conocido que un suplemento alimenticio no puede tener actividad farmacológica. Y entonces decimos que se debe de regular de acuerdo al reglamento en cuestión de fabricación de derivados farmacológicos y de medicamentos. México, aunque no lo crean, hace algunos años éramos líderes en farmoquímicos, es decir, en la producción de principios activos. Teníamos una industria farmoquímica muy fuerte, la cual se fue debilitando con la inclusión de principios activos que venían de India, de China y demás. Entonces se fue debilitando y ahorita la posibilidad de regular cannabis implica también el reto de activar a estas farmoquímicas para tener principios activos de calidad, es decir, de cannabinoides con calidad farmacológica que pudieran ser efectivos a cualquier tema. Mecanismos para la salud
que tengamos buenas prácticas de manufactura establecidas en la norma 059 y que cumplamos con la norma de estabilidad, es decir, todas las etapas que yo tengo que garantizar para demostrar que mi principio activo es estable bajo ciertas condiciones. Y esto lo dicta la norma 073. Para realizar la extracción, al igual que para hacer el proceso de siembra, se requiere de un protocolo de seguridad. ¿Qué es un protocolo de seguridad? Nunca he hecho un protocolo de seguridad. Bueno, los protocolos de seguridad lo que nos están pidiendo es que garanticemos que lo que entra al proceso de extracción nadie se lo vaya a robar y lo que sale del proceso de extracción igualmente nadie lo toque. Entonces, este protocolo de seguridad en donde nosotros garantizamos la rastreabilidad o trazabilidad del producto y evitamos que personas ajenas al proceso ingresen y que se revise cuando salgan de nuestra fábrica, etcétera, etcétera, a eso le llamamos un protocolo de seguridad. Lo que nos está solicitando el reglamento es que lo tengamos por escrito. 2, y es un punto muy difícil, que tengamos condiciones de buenas prácticas de manufactura. Las condiciones de buenas prácticas de manufactura es un tema internacional. ¿Y qué se solicita? Se solicita que la planta esté instalada de manera adecuada, que tengan acabados sanitarios, que se tengan procesos y procedimientos, que se tenga validado. ¿Y qué implica la validación? Bueno, que yo garantice que si entra esta semillita va a salir en lo que yo dije que va a salir, es decir, que va a salir un extracto puro de X, siempre sea reproducible el proceso. Debe de haber un control del rendimiento por cada planta, de la cosecha, y para todo lo de la farmoquímica también nos piden un libro de control. Este libro de control es una bitácora que nos la sella COFEPRIS y donde nosotros registramos cuánto entra, cuánto sale y qué se hace con ello. Y además tenemos que reportar qué le hacemos a los desechos. No puedo desechar las hojas de cannabis a la basura simplemente, ¿no? Tenemos que tener una empresa encargada de recolectar este tipo de desechos para llevarlos a un confinamiento. Nosotros estamos sugiriendo que todos estos desechos se vayan a las empresas que van a producir biocombustible o fibra. En nuestro reglamento se pide que exista un laboratorio de control de calidad externo, que sí ya existe en nuestra normativa, que está más que claro. Este laboratorio de control externo, en términos regulatorios, se le llama laboratorio de prueba. Y los laboratorios de prueba tienen una licencia sanitaria y deben de ser independientes. ¿Por qué? Pues porque no puedo ser juez y parte. Es decir, no puedo hacer un extracto maravilloso de cannabis y decir que es lo máximo si yo soy la que me lo estoy evaluando. Entonces, ese extracto tendrá que ir a un laboratorio de pruebas que contenga una licencia sanitaria para manejo de controlados y que te haga una técnica analítica validada para demostrar la calidad de tu extracto. Estos laboratorios de prueba, en el reglamento, a veces o en un inicio se mencionaban como terceros autorizados. ¿Qué es un tercero autorizado? Un tercero autorizado es una figura regulatoria que está basado en apegarse a una norma. Actualmente no tengo ninguna norma para cannabis, por lo tanto no puedo tener un tercero autorizado. O también los terceros autorizados son personas físicas o morales que ejecutan lo que le llamamos métodos generales de análisis. Son métodos que ya son conocidos a nivel internacional y que simplemente se reproducen. Para cannabis tampoco existe un método general de análisis. Por lo tanto, en este momento, si nos cuesta mucho trabajo construir una norma, imagínense un método, ¿no? Entonces, lo que ahorita estamos pidiendo es que sean laboratorios de pruebas con licencia sanitaria y que sean independientes, que cuenten con una licencia sanitaria. Calificadas. Todas las muestras que ellos analizan van a tener que guardarse por un año
posterior a su análisis y una vez vencido este año ya podrán desechar estas muestras. Y tendrán que tener el registro de sus resultados al menos por 3 años en el almacén para que en caso de alguna inconsistencia o discrepancia con el resultado, estos puedan ser revisados. Estos laboratorios de pruebas lo que van a tener que emitir son certificados de calidad de los extractos o de los aislados que se generen en la parte de fabricación. Y un certificado de calidad deberá de, entre otras cosas, evaluar solventes residuales cuando la extracción fue a través de solventes, análisis de pesticidas, sí, para garantizar la calidad de la materia prima, metales pesados, carga microbiana, y en carga microbiana no basta con un análisis simple, sino aquí tenemos que evaluar las famosas micotoxinas, porque existen algunas micotoxinas que pueden causar cáncer, como la aflatoxina. Y estas micotoxinas no son nada sencillas de evaluar. Se requiere un equipo especial como el espectrómetro de masas. Por lo tanto, los laboratorios de prueba que estén dedicados a análisis de cannabis serán laboratorios que tengan cierta infraestructura para podernos asegurar que no traen micotoxinas, los extractos, los aislados y la planta que entra al proceso. Y obviamente nos tendrán que establecer el contenido de cannabinoides porque es uno de los principales objetivos del certificado de calidad, que yo te emita tu certificado y te diga tu aislado es 99% puro, tu extracto trae el 60% de CBD, el 16% de THC o X, ¿no? Todo esto se tiene que hacer con métodos analíticos validados, no con cualquier método y no por cualquier técnica. Afortunadamente, hay una entidad en México que se llama la entidad de metrología acreditada, la EMA. La EMA ya sacó unas guías bajo las cuales ustedes pueden certificarse con EMA, con la 17025, para cuestiones de cuantificación de cannabis. Y gracias a ellos ya sabemos que pueden estar validadas o que son aplicables técnicas como HPLC para la cuantificación de cannabinoides, infrarrojo, espectrometría de masas. Esto es importante conocerlo. Como un laboratorio de pruebas, yo me tengo que certificar ante la entidad mexicana acreditadora, que se llama EMA, con la 17025, pero no una 17025 genérica. Cuando ustedes escuchan 17025, uno dice, wow, estoy certificado con la 17025. ¿Pero qué es la 17025? Simplemente son buenas prácticas de laboratorio. Pero la entidad mexicana acreditadora, que es la EMA, emitió estas buenas prácticas de laboratorio para cuantificación de cannabinoides. Bien, por la EMA. Y las emitió en 2019 y ya están listas para que cualquier laboratorio de pruebas pueda solicitar su certificación con EMA para estas 17025. No se valen técnicas analíticas como de capa fina. ¿Qué significa la capa fina? Cuando ustedes iban en la secundaria, o al menos yo, hacíamos una prueba en donde poníamos un papel filtro y nos hacían ponerle muchas veces un puntito de color con un plumón. Y luego lo poníamos en el alcohol y ese puntito de color se disociaba en los distintos colores que formaban el color secundario que teníamos. A eso le llamamos cromatografía de capa fina. Eso ya no es válido porque existen técnicas analíticas confiables y cuantitativas que pueden ser robustas para establecer las cantidades de cannabinoides. Entonces, actualmente en México ya vamos medio avanzados, ¿no? Ya tengo una 17025 para cuantificación de cannabinoides, que es una certificación. Ya tengo un reglamento de la Ley General de Salud y ya tengo una Ley General de Salud modificada que dice cómo empezar a utilizar cannabinoides.
Para la producción de medicamentos, pues resulta ser que el reglamento dice, puedes registrar medicamentos. Aquí yo rechazo por completo los remedios herbolarios. Sé que muchísima gente se va a enojar y va a decir que cómo es posible. Es posible por lo siguiente. Para poder regular un remedio herbolario, tendríamos que conocer perfectamente bien cómo se comporta la planta durante diferentes ciclos y diferentes épocas. ¿Por qué? Porque se tiene que establecer cuándo se puede cultivar, cuándo se cosecha y qué características le voy a pedir a él. Sí. Y además permite el registro de dispositivos médicos. ¿Qué significa? Si yo quería meter una crema embellecedora, ya dijimos que por el reglamento de productos y servicios no puedo meter cosméticos con sustancias que tengan actividad farmacológica, pero sí puedo registrar un dispositivo médico que sería una crema con actividad farmacológica. Y esta actividad farmacológica puede ser reducción de cicatrices o antiinflamatoria o para dolor o un shampoo para psoriasis o estos detalles que se le llama dispositivos médicos. Es decir, el reglamento no es tan malo. Lo queremos satanizar, sí, pero no es malo. Un medicamento herbolario no requiere pasar por comité de moléculas nuevas. Un medicamento herbolario basta con que ustedes encuentren información científica publicada que sustente la aplicación farmacológica, la seguridad y la eficacia de lo que ustedes están diciendo. Entonces, estas ventajas son importantes y eran necesarias. Eran necesarias ponerlas así en el reglamento porque lo que se necesitaba era empezar a caminar y a caminar sobre algo que ya se conocía. Entonces, lo que conocíamos era cómo regular medicamentos herbolarios, cómo regular medicamentos homeopáticos, alopáticos y dispositivos médicos. ¿Cómo se regula esto? Bueno, tengo que tener buenas prácticas de manufactura, tengo que tener control de calidad, que es a través de un laboratorio externo, tengo que garantizar la estabilidad del producto en anaquel al menos por 24 meses y tengo que tener un etiquetado que diga claramente el contenido de lo que estoy vendiendo. El doctor Luis David Suárez hizo hace poco un estudio de todos estos productos en el mercado negro y gris. Y resulta ser que de una muestra de 100 distintos productos, solo 2 tenían un contenido que decía la etiqueta. Todos los demás o no tenían nada o lo que tenían era insignificante para un efecto farmacológico. Entonces, estas reglas establecidas en el reglamento también sirven para protección de los usuarios, porque no es lo mismo pagar 1,600 pesos por un frasco que en teoría tiene 1,600 miligramos de CBD y que cuando alguien lo analiza resulta ser que trae 200 miligramos de CBD en el contenido total, ¿no? Entonces, es importante ajustarnos a la regulación para protección de todos. Y algo importante que vimos tanto en la producción primaria, que era lo de la siembra, y en la producción de medicamentos y principios activos, hablaban de un famoso protocolo. Protocolo de investigación. ¿Qué es? ¿Dónde se establece y para qué sirve? Bueno, además de este super reglamento que surgió el 12 de enero, del 21, existe otro reglamento que se llama Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Y en este maravilloso reglamento tenemos un punto que está aquí marcado con el número 6,
que se puede ingresar un protocolo para la producción de insumos para la salud. Y un insumo para la salud es un principio activo. Y este principio activo puede ser un extracto full spectrum, un extracto broad spectrum o un aislado. Entonces, no es real que solo necesite protocolos de investigación con uso de humanos. Falso, de toda falsedad. ¿Y por qué? Porque tengo un reglamento que me dice que puedo ingresar un protocolo de insumos para la salud. Lo único que me falta es que nuestra autoridad sanitaria diga en qué canal va a ingresar este protocolo. Pero no es necesario solo protocolos en humanos. En este mismo reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, existen los famosos protocolos de investigación farmacológica, en donde en efecto voy a utilizar a los humanos para probar nuevas formas farmacéuticas, nuevas dosis o nuevos principios activos. En México, cannabis es un nuevo principio activo porque nunca en la vida lo habíamos utilizado de manera formal, ¿no? Entonces, bueno, existen estos dos tipos de protocolos. No nos cerremos a solamente utilizarlo para humanos. Se puede hacer un protocolo de investigación para ver cómo se pueden generar estos insumos. Y en el reglamento establece que para hacer los protocolos, primero tengo que decir qué tipo de materia prima voy a usar, qué cantidad, de dónde la voy a obtener, cómo la voy a manejar, qué voy a hacer si me sobra algo de esta materia prima y cómo la voy a trazar desde que ingresa hasta que termina mi investigación. Y algo importante, que los investigadores principales que estén a cargo de esta investigación tengan no solo cédula profesional, sino que sean dentro de la materia que quiero investigar. Es decir, si yo voy a hacer un protocolo de insumos para la salud y yo soy contador público, discúlpenme, pero no puedes ser investigador principal porque no sabes cómo hacer una extracción, porque no sabes cómo hacer una purificación, porque no sabes hacer una corrida por cromatografía de líquidos y mucho menos por gases. De tal manera que lo que nos piden es que seamos congruentes. El investigador tendrá que ser experto en la materia de lo que vamos a estar investigando. Con respecto a los fines médicos, que es parte importante de los profesionales que están en este momento en la plática, bueno, pues finalmente queremos saber quiénes pueden actuar dentro de esta obra de teatro. De acuerdo al artículo 28 bis de la Ley General de Salud, se establece que los médicos que pueden prescribir son médicos, homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios siempre y cuando le den la receta para un animal y no para el vecino, ¿no? Aunque sea muy güey, no se vale. Y licenciados en enfermería cuando estamos en algún problema o se trata de medicamentos del cuadro básico. En la Ley General de Salud, en el 240, se vuelve a mencionar los casos de las personas que pueden prescribir. En estas personas que pueden prescribir no existen psicólogos, no existen nutriólogos, no existimos los químicos farmacéuticos industriales ni farmoquímicos. Entonces no intentemos, por favor, cambiar las reglas del juego. Juguemos en este momento bajo estas reglas del juego y si no se ajustan a lo que nosotros queramos, empecemos a gestionar nueva regulación. Es más sencillo sacar regulación, normas y lineamientos que una ley. Entonces, tratemos de jugar bajo estas reglas. Los únicos que pueden emitir recetas médicas son médicos homeópatas, cirujanos dentistas y médicos veterinarios. Nadie más. A menos de que cannabis forme parte del cuadro básico, entonces una enfermera licenciada tendrá la posibilidad de emitir una receta. Y lo que nos están pidiendo ahorita es que para THC tengamos una receta con código de barras. Para el tema de importación y exportación,
se pide un permiso sanitario. Y entonces, en teoría, podemos importar materia prima, derivados farmacológicos, medicamentos, y vamos a poder exportar derivados farmacológicos y medicamentos. ¿Con qué nos hemos topado? Bueno, resulta ser que sí existen al menos 3 fracciones arancelarias para poder importar cannabidiol o aislados de cannabis que no sea THC. Puedo importar THC aislado porque existe su fracción arancelaria y medicamentos que son combinaciones de diferentes cannabinoides. Están las fracciones arancelarias, no están prohibidas, pero los agentes aduanales te dicen, oh mi Dios, no me quiero aventar el problema, hagámoslo por la izquierda. Y la izquierda no significa la 4T, no. Significa hacerlo por lo oscurito, que no sea legal. Yo los invito a que si ustedes quieren importar de manera legal estos cannabinoides, se acerquen a la asociación. Tenemos los caminos para lograrlo y las fracciones arancelarias. Y lo que queremos hacer es retar a nuestro gobierno para usar lo que ya está escrito, lo que ya está aprobado y lo que es legal. Entonces, ¿se puede? Sí. ¿Existe la fracción arancelaria? Sí. ¿Es legal? Sí. ¿No está prohibida? No. Es decir, la puedo utilizar. Y lo que nos piden es que para THC, que sí existe la fracción arancelaria, lo que primero que yo tenga que hacer es pedir un permiso previo de importación que se tiene que responder en 20 días hábiles. Y todo permiso de importación se deberá de conservar por 3 años. Ahora bien, la publicidad. Todos hemos visto camiones diciendo marihuanol, o nos subimos al avión y en la revista de Aeroméxico dice CBD Light, la mejor bebida energética, ¿no? De acuerdo al reglamento, la publicidad debe de estar direccionada a profesionales de la salud exclusivamente. Por eso es importante regular suplementos alimenticios, alimentos y bebidas y establecer concentraciones máximas permitidas por unidad para evitar que tengamos un efecto farmacológico. Y pues evidentemente todos los productos que contengan cannabis por el momento se tendrán que vender en una farmacia que tenga licencia sanitaria, que tenga un responsable sanitario y que obviamente cuente con los permisos que diga de dónde adquirió el producto que está vendiendo. Llegamos a unas conclusiones y les digo que el reglamento tiene muchos puntos de mejora, evidentemente, como cualquier documento, hay que trabajar en ello. Dentro del reglamento, lo que detona cualquier actividad es el permiso que SADER nos da de cultivo. Hay que presionar a SADER para que ya homologue su normativa y podamos tener resultados. También nos piden que gestionemos ante COFEPRIS los famosos libros de control, para lo cual van a necesitar afortunadamente a químicos farmacéuticos, biólogos o químicos farmacéuticos industriales que les ayudemos a la gestión regulatoria y pues obviamente tener una licencia sanitaria. Y antes de terminar el tema, me gustaría abordar los temas que como asociación hemos llegado a la conclusión de que se debería de incluir o modificar en nuestra Ley General de Salud para todo el tema de uso adulto de responsable. Esto lo voy a eliminar, pero les voy a decir, por ejemplo, que en el capítulo 5 de estupefacientes, en el artículo 234 de la Ley General de Salud, actualmente se dice que se considera estupefaciente a toda la planta. Dice cannabis sativa, índica y americana o marihuana, sus resinas, preparados y sus semillas. Lo que nosotros proponemos es eliminar este texto y que solamente diga tetrahidrocannabinol, las que sean o contengan en concentraciones mayores al 1%, todos los isómeros y variantes estereoquímicas y los cannabinoides que conforme el estudio y la investigación se vaya demostrando que cuenta con actividad psicotrópica.
Para el capítulo 6 de sustancias psicotrópicas en el artículo 245, en donde se establece que se permite todo aquello que contenga concentraciones menores al 1%, nosotros solamente pedimos que no se utilice exclusivamente al THC, sino que se ponga también derivados cannabinoides que demuestren actividad psicotrópica. Y la fracción cuarta, nuevamente quitar el tetrahidrocannabinol, poner derivados farmacológicos de cannabis con excepción del THC y cannabinoides con actividad psicotrópica, considerados en la fracción 2 de esta ley. Y pues evidentemente hay que controlar el riesgo, siempre la flor completa cuando no haya modificación genética, porque la naturaleza es sabia y naturalmente siempre se ha encontrado en las variedades, en las distintas variedades, proporciones más o menos de 3:1, 3 de CBD y 1 de THC. El THC sí es adictivo, y yo no soy Miquel Arriola en campaña política, sino soy una farmacóloga que sabe que el THC sí genera lo que le llamamos taquifilaxia, es decir, dosis iguales en un periodo de tiempo de uso continuo van a requerir incrementar la dosis para tener el mismo efecto farmacológico. Esto lo regulo y lo controlo si junto con el THC ingreso el CBD, que es un antagonista. El CBD va a unirse o va en un sitio distinto, pero lo que va a generar es que haya una competencia entre la anandamida y el THC por el receptor, y esto nos va a impedir o evitar la dependencia farmacológica. Por mi parte, ha sido todo. Quiero que por favor abran sus micrófonos y empecemos la sesión de dudas, quejas o sugerencias. Y les dejo mis datos por si tienen alguna duda y queja más severa que no me la quieran decir aquí, me la pueden hacer llegar sin ningún